Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto recibirlos o encontrarnos un día más para iniciar un nuevo estudio en esta semana con el título Haciendo la Paz. Y nuestro texto base que dirigirá nuestro estudio lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 6, los versos 16 y 17, y la palabra del Señor nos dice y nos insta a memorizarlo: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Saben, en el clásico devocional de John Bunyan, El progreso del peregrino, que escribió mientras estaba en la cárcel, Cristiano es escoltado a la armería de un palacio y se le muestra toda clase de armaduras que su señor tenía provistas para los peregrinos: espadas, escudos, yelmos, corazas y calzado que no se gastaban, y eran en tanta abundancia que bastaban para armar en el servicio de su señor tantos hombres como estrellas hay en el firmamento. Antes de que Cristiano se fuera, lo escoltan nuevamente a la armería, donde le armaron de pies a cabeza con armas a toda prueba para defenderse en el camino en el caso de ser asaltado. La obra de Bunyan de 1678 nos recuerda un documento escrito allá por el año 1600 a.C. por el apóstol Pablo, la Epístola a los Efesios, también redactada en prisión. En ella, el gran apóstol misionero imagina que un gran ejército, es decir, la Iglesia, visita el arsenal de Dios y se viste con la panoplia divina. El término griego para una armadura completa de pies a cabeza. El arsenal de Dios contiene suficiente armamento de la mejor calidad para que cada soldado de su ejército esté revestido de acero del norte de pies a cabeza, mientras se disponen a hacer la paz en su nombre. Con esto en mente, vamos a comenzar el estudio de esta semana y vamos a ver el título: La Iglesia, un ejército unificado. Y para esto vamos a volver a leer los textos que utilizamos la semana anterior. Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Sé que lo hemos repasado muchas veces, pero si el estudio nos está volviendo a llevar a este punto es porque es muy importante. Así que leámoslo y veamos qué enseña Pablo sobre el tipo de guerra en la que participa la Iglesia. Describe principalmente la batalla espiritual de un creyente individual contra el mal o la guerra colectiva de la Iglesia contra el mal. Leamos nuevamente estos textos desde estos puntos de vista. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mis queridos amigos, la victoria en las guerras griegas y romanas dependía de la cooperación de los soldados en cada unidad militar, y especialmente de su apoyo mutuo en el fragor de la batalla. El individualismo en la batalla se consideraba una característica de los guerreros bárbaros, que los condenaba a la derrota. Hay razones importantes, queridos, para apoyar la idea de que Pablo, según este concepto militar habitual, habla principalmente de la batalla compartida de la Iglesia contra el mal, es decir, en su conjunto. Es lo que estamos viendo en Efesios capítulo 6, los versos del 10 al 20. El pasaje es el punto culminante de esta carta que trata sobre la Iglesia. Sería extraño que Pablo concluyera su carta con la imagen de un guerrero cristiano solitario que lucha contra los enemigos de las tinieblas. 2. Al final del pasaje, Pablo destaca la camaradería cristiana en su llamado a la oración. Él habla en los versos 18 al 20 de que se junten en oración por todos los santos. Él habla en los versos 18 al 20 de que se junten en oración por todos los santos. Y 3. Lo más significativo de todo es que anteriormente en la carta, cuando Pablo habla de los poderes del mal, los enfrenta con la Iglesia, no con el creyente de forma individual. Efesios capítulo 3, verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los cielos. Por lo tanto, Efesios capítulo 6, los textos del 10 al 20, no describen a un guerrero solitario que se enfrenta al mal. Pablo, como general, se dirige a la Iglesia en su conjunto como un ejército. Él nos llama a tomar toda nuestra armadura y, como un ejército unificado, avanzar en la batalla en forma vigorosa y unida. Pablo decide concluir su énfasis minucioso en la Iglesia, que incluye descripciones constantes de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, él habla de la Iglesia como un edificio. Y en el capítulo 4, los versos del 1 al 16, él habla de la Iglesia como el templo de Dios. Por favor, repasa nuevamente estos textos que hemos leído en lecciones anteriores. En Efesios capítulo 2, versos del 19 al 22, él habla de la esposa de Cristo. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu. Y en Efesios capítulo 5, los versos 21 al 33, habla de la Iglesia como la esposa de Cristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, así como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Como vemos, estos textos se hacen con una metáfora final, la Iglesia como el ejército de Dios viviente. Dado que nos vamos acercando al día malo del que se menciona en Efesios 6:13, las etapas finales de la larga batalla contra el mal, no es un momento, querido amigo, de estar confundidos acerca de nuestro compromiso con Dios, ni con nuestra lealtad mutua como compañeros de armas de Cristo. Oh, mi querido, ¿de qué manera podemos cada uno de nosotros, como organismo colectivo, trabajar juntos en el gran conflicto, a fin de ayudarnos mutuamente en nuestras luchas contra el mal, en cualquier forma que se presente? Mi querido amigo, la Iglesia de Cristo puede apropiadamente compararse con un ejército, porque la vida de cada soldado es de penuria, dificultades y largo peligro. Por todos lados hay enemigos vigilantes, dirigidos por el príncipe de las potencias de las tinieblas, y éste nunca duerme y nunca abandona su puesto, nuestro enemigo. Cuando quiera que el cristiano descuide su guardia, este poderoso adversario ataca repentina y violentamente. A menos que los miembros de la Iglesia se mantengan activos y vigilantes, serán vencidos por sus artificios. El Maestro llama a obreros evangélicos, ¿y quiénes vamos a responder? Todos los que ingresen en el ejército no han de ser generales, capitanes, sargentos o cabos. No, todos tienen la sensibilidad y responsabilidad necesarias para ser líderes. Hay mucho trabajo, mi querido amigo, arduo trabajo de toda clase que hay que hacer, y algunos tienen que cavar zanjas y edificar baluartes, otros han de colocarse como centinelas y otros como portadores de mensajes. Aunque solamente hay pocos oficiales, se necesitan muchos soldados para formar la tropa del ejército. Con todo, el éxito depende de la fidelidad, ahí sí, de cada soldado individual, porque la cobardía o traición de un solo hombre puede ocasionar el desastre a todo el ejército. Hay una gran labor que cada uno de nosotros individualmente debemos hacer, si es que estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Están en juego intereses eternos, queridos amigos. Hay que vestirse, y vestirse de toda la armadura de justicia. Hay que resistir al diablo y tenemos la segura promesa que él huirá de nosotros. La Iglesia, el pueblo de Dios, debe llevar a cabo un combate agresivo para hacer conquistas para Cristo y rescatar almas del poder del enemigo. Dios y sus santos ángeles toman parte en este conflicto. No estamos solos, así que agrademos al que nos ha llamado a ser sus soldados, que es Cristo Jesús, que nos viste con toda su armadura para que podamos ir a la batalla. Mi querido amigo, tomamos miles de decisiones diariamente y las decisiones que tomes en Cristo te ayudarán a avanzar. Si las tomas por ti solo, estarás retrocediendo en esta gran batalla. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio con una oración para que Dios sea quien dirija el timón de cada una de nuestras vidas? Oh querido papá, gracias por darnos la bendición de saber que somos un ejército. Ayúdanos a estar bien pertrechados todos juntos, Dios mío, en ti,
Ayúdanos de forma individual a prepararnos para que en su conjunto tu casa, tu iglesia, tu pueblo, tu novia esté preparada para la batalla, Señor. Vístenos con la armadura de pies a cabeza, con esa armadura que viene de ti y que nos defenderá del enemigo. Ayúdanos a ser parte de ese ejército, Señor, y conocer las cosas y amarte de forma razonada. Que no lo hagamos porque simplemente escuchamos algo, sino que busquemos el conocerte, nos enamoremos de ti, de tal forma que si alguien pide explicación de nuestro amor por ti, podamos darla con mucho agradecimiento, con mucho honor, dándote siempre la gloria a ti porque eres nuestro papá. Gracias, Señor, por nunca abandonarnos, por recordarnos una vez más que tú eres nuestro general, nuestro rey, nuestro Señor, el castillo fuerte donde nos resguardamos y quien va a la batalla delante de nosotros. Gracias por amarnos, Señor, por nunca abandonarnos y por darnos toda la armadura necesaria para resistir las acechanzas del mayor enemigo que tiene tu pueblo, el diablo. Gracias, Señor, la honra y la gloria sean siempre para ti, en tu dulce nombre, mi querido Padre amado Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, nos encontramos mañana. Dios te guarde. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.